Bienvenidos a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City. En este día usted escuchará el mensaje presentado por el pastor David Upchurch, traducido por la señorita Natalia. Le damos una bienvenida y esperamos que le sea de mucha bendición. Mire, la Iglesia Cristiana Quad City está en Prescott Valley, Arizona, y le suplicamos que se comunique con nosotros a través de nuestro sitio web o una llamada telefónica al 928-800-0171. Mire, presentamos estos mensajes a través de nuestro podcast porque creemos que el mensaje tiene potencia para la salvación y también para la sanidad y trae palabras de esperanza. Solo que esté muy atento y por supuesto comuníquese con nosotros o visítenos la Iglesia Cristiana en Prescott Valley, Arizona. Dios le bendiga. Saludos, habla Natalia Hernández y voy a estar traduciendo para el pastor David Upchurch. Hace unos meses estaba en una reunión de Zoom con un grupo de pastores, la mayoría de los cuales fueron mis compañeros de universidad o los conozco desde hace muchos años. Uno de ellos empezó a hablar sobre cómo un miembro de su iglesia lo había tratado injustamente, lo que llevó a otro a hablar de lo mal que lo estaban tratando. Y luego pareció convertirse en una sesión de quejas sobre lo difícil que puede ser el ministerio. Uno de ellos dijo: David, ¿estás muy callado? ¿Tienes alguna palabra sabia que compartir con nosotros? A lo que respondí: bueno, antes que nada, no estoy seguro que mi nombre y la palabra sabiduría deban usarse en la misma oración. Pero me estoy haciendo viejo y tengo mucha experiencia. Llevo 47 años en el ministerio y he tenido momentos buenos y momentos difíciles. Han habido veces en que alguien ha dicho o hecho algo hiriente, pero nunca me han golpeado con varas ni azotado. Nunca me han apedreado. Nunca me han encarcelado. No sé de dónde sacamos la idea de que seguir a Jesús va a ser fácil. Desde luego que no lo fue para los seguidores de Cristo en los tiempos del Nuevo Testamento. Y si seguir a Jesús no siempre va a ser fácil, ¿por qué pensaríamos que ser ministro o líder de iglesia siempre va a ser fácil y sin dolor? Creo que necesitamos endurecernos un poco. Nuestro pasaje de esta semana fue escrito por el apóstol Pablo, quien estaba en prisión, prácticamente condenado a muerte. Había sido golpeado, azotado, apedreado y más, varias veces. Ya había estado en la cárcel antes. Había conocido a amigos y compañeros de trabajo que le dieron la espalda y lo abandonaron. Pero él siguió adelante. Siguió sirviendo, siguió amando, siguió escribiendo. Varios de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento eran cartas escritas por Pablo cuando estaba en prisión. La vida cristiana no promete ser fácil. Se pueden encontrar predicadores que enseñan el llamado Evangelio de la salud y la riqueza, que promete que si sigues a Jesús tendrás salud, riqueza y sabiduría, tus problemas y dificultades desaparecerán y la vida será buena para siempre. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Es una enseñanza falsa. Me encontré con una cita que aborda esa falsa enseñanza. La cita dice: una verdad bíblica debería ser transferible a los cristianos de todo el mundo. Entonces, el concepto del Evangelio de la salud y la riqueza, la enseñanza de que cuando sigues a Jesús tu vida será tranquila y sin problema, ¿cómo la experimentarán los cristianos en Corea del Norte, en China, Afganistán, Pakistán o en la mayoría del mundo hoy en día? No lo experimentan, porque para ellos seguir a Jesús suele tener un alto precio. ¿No te alegra haber sintonizado hoy, esta mañana? ¿Te sientes animado o piensas: wow, este tipo es un bajón? Quiero dejar muy claro que seguir a Jesús es la mejor decisión que tú o yo podemos tomar. Y hay tantas bendiciones que recibimos y experimentamos en esta vida cuando elegimos seguir a Jesús. Recibimos su gracia, misericordia y perdón.
Él nos da un gozo que no depende de que la vida sea perfecta. Es un gozo que poseemos a pesar de que la vida no es perfecta. ¿Me sigues? Sí, claro. Podemos ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y compartir la vida con otras personas que aman y siguen a Jesús. Y tenemos el cielo que esperar, y no hay mejor plan de jubilación que ese. Pero la vida cristiana no siempre es fácil, y a veces, cuando enfrentamos problemas, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando la gente nos decepciona o nos hiere, necesitamos recordar que vale la pena y que debemos perseverar. Debemos perseverar. El apóstol Pablo nos da ese ánimo en el pasaje que analizaremos esta mañana. ¿Estás listo para dar ese paso? Si es así, di, ¡vamos! Esto es lo que Pablo escribe en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 18. Sabes que todos en la provincia de Asia me han abandonado, incluyendo a Fígelo y Hermógenes. Pablo comparte sus buenas y malas experiencias trabajando con la gente en estos versículos con Timoteo y con nosotros. Nos dice que 1 o 2 personas le habían dado la espalda. No dice eso, sino que dice que todos en Asia, excepto una persona, lo habían abandonado. Dice que él había entregado su vida a estas personas, las había amado, les había enseñado, y cuando enfrentó momentos difíciles, le dieron la espalda. Personalmente, cuando comencé en el ministerio, una chica de nuestro grupo de jóvenes me entrevistó por una clase de orientación profesional. Su primera pregunta fue, ¿qué es lo más que te gusta de ser ministro? Mi respuesta fue, trabajar con la gente. Me encanta estar con la gente. Su siguiente pregunta fue, ¿qué es lo que menos te gusta de ser ministro? Mi respuesta fue, trabajar con la gente. Uno pensaría que así se sentía Pablo, sentado solo en la cárcel. Todos lo habían abandonado. Pero en lugar de pensar en quienes lo habían abandonado, se centró en la única persona que se había quedado con él. El capítulo continúa en el versículo 16. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó afanosamente y me halló. Que en aquel día el Señor le conceda hallar misericordia cerca del Señor. Tú mejor que nadie sabes cuánto nos ayudó en Éfeso. Onesíforo. ¡Qué nombre tan largo! ¿Conoces a alguien que se llame Onesíforo? Para simplificarnos, vamos a llamarlo el Gran O. Gran O buscó a Pablo, lo encontró, lo reconfortó y lo animó. Era un amigo leal, y Pablo necesitaba a ese amigo. En lugar de lamentarse y exclamar ¡ay de mí!, por todos los que le habían dado la espalda, Pablo se centra en quien permaneció con él. Quizás una buena lección de vida de estos versículos podría ser: concéntrate en lo que tienes, no en lo que has perdido. O cuenta tus bendiciones, no tus batallas. Pablo parece estar preparando a Timoteo para la verdad fundamental, que vivir para Jesús no siempre será fácil, y que el liderazgo conllevará desafíos y decepciones. Al final del capítulo 1, él aborda la desalentadora situación de quienes lo abandonan, y luego anima al joven Timoteo en los primeros versículos del capítulo 2. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Repetimos, en el versículo 1 dice, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. El consejo de Pablo a Timoteo no es un necesitas ser fuerte. Es más bien un no puedes lograr esto solo. Esta fuerza solo viene a través de Jesús.
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todos enfrentamos momentos difíciles, momentos en los que seremos derribados, momentos que pondrán a prueba nuestra fuerza e incluso nuestra fe. Y la clave para levantarse y seguir adelante no es simplemente ser fuerte. No es aferrarse al viejo dicho, cuando las cosas se ponen difíciles, los fuertes siguen adelante. No. Cuando las cosas se ponen difíciles, nos aferramos a Jesús. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo le está haciendo saber a Timoteo y a nosotros que la clave para lidiar con la decepción, el desánimo y los momentos difíciles es confiar y apoyarse en Jesús. Y luego continúa y usa 3 ejemplos para ilustrar cómo se ve eso. En el versículo 3 leemos: Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, su comandante. Pablo usa la imagen de un soldado que sirve y trata de complacer a su comandante. Mi hermano mayor es 5 años mayor que yo, y cuando se graduó de la preparatoria se alistó en la infantería de marina. Era mi héroe, y pensé que probablemente seguiría sus pasos. Al terminar la preparatoria, me imaginaba yendo a la oficina de reclutamiento y diciendo que estaba listo para alistarme y que quería ser de la Marina, porque pensaba que me vería bien con el uniforme azul y esperaba que las chicas pensaran igual. Entonces, el reclutador diría: espera un momento, vuelvo enseguida. Unos minutos después saldría con un uniforme azul y diría: pareces un soldado de la 38. Aquí tienes. Bienvenido a la Marina. Sabes que eso nunca podría pasar. Ni hablar. Ninguna rama del servicio militar funciona así. Un soldado pasa por un entrenamiento intenso en el campo de entrenamiento. Básicamente lo desmantelan y lo reconstruyen. Son leales, comprometidos y siguen las órdenes de su comandante. Y Pablo dice: únete a mí en el sufrimiento como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Te fijas en cómo relaciona el sufrimiento con ser soldado? Un soldado no tiene una vida fácil. Sus condiciones de vida no siempre son cómodas. Puede tener gente disparándole e intentando matarlos, pero están enfocados, tienen un comandante y una misión. Son leales y fieles a ambos. Como seguidores de Jesús, somos leales a Él y a su misión. Hemos renunciado a nuestro derecho de hacer lo que queremos hacer o lo que creemos correcto, y debemos ser fieles a cómo Jesús nos llama a vivir y a lo que nos llama a hacer. Y como un soldado, no nos ponemos un uniforme y decimos: estoy adentro, ahora soy seguidor de Cristo. No, necesitamos ser derribados y reconstruidos a la imagen de Cristo. Pablo escribió estas palabras en Gálatas 2:20. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de continuar, permítame una observación más de la imagen del soldado. Pablo escribe en el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un soldado tiene una sola preocupación: cómo agradar a su comandante. No dejarse llevar por las cosas del mundo, sino concentrarse en la misión y obedecer a su comandante. ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas hoy? Vivimos en un mundo donde suceden muchísimas cosas. Nos bombardean con política, conflictos con varios países, preocupaciones económicas, moral y valores en constante cambio. La lista es interminable. Estoy en Facebook
y tengo una relación de amor-odio con Facebook. Lo uso para desearle feliz cumpleaños y aniversario a la gente, mantenerme en contacto con mis amigos y publicar fotos de mis nietos. Pero en los últimos años he notado que cada vez hay más gente y sé que van a la iglesia todas las semanas, que publican cosas como: si votaste por esta persona, avísame para eliminarte de mi lista de amigos. Si apoyas esta política, te eliminaré de mi lista de amigos. No puedes ser cristiano si crees esto o aquello. Y básicamente, si no estás de acuerdo conmigo, no quiero saber nada de ti. Y el mundo está observando. Y tengo que creer que el mundo está pensando: si así es seguir a Jesús, no cuenten conmigo. Pablo dice que un soldado no se enreda en asuntos civiles. Como seguidores de Cristo, si nos preocupa más quién está en la Casa Blanca que quién estará en el cielo algún día, tenemos un problema. Sugiero que una mejor publicación en Facebook o nuestra respuesta cuando discrepamos sobre varios temas podría ser: avísame si votaste de esta manera o si apoyas esta política, para que pueda amarte con el amor de Jesús, incluso si no estoy de acuerdo contigo. Ser soldado nos exige agradar a Jesús, no a nosotros mismos. Pablo continúa en el versículo 5 usando otra analogía. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta debe entrenar y prepararse para la competencia que va a enfrentar. Yo era atleta de joven. Jugué béisbol en la preparatoria y los 4 años de universidad. Ahora me desanimo un poco cuando me quedo sin aliento, simplemente subiendo una escalera, o me lastimo un músculo al ponerme los calcetines. Pero no importa el deporte que practiques, implica muchísimo entrenamiento. No soy corredor y nunca lo he sido, al menos cuando no hay una pelota de por medio. Pero tengo amigos y una nuera que han corrido medios maratones y maratones. Ambas carreras requieren un entrenamiento riguroso y quienes la terminan tienen todo el derecho a estar orgullosos de su logro. Muchos tienen calcomanías o etiquetas en sus autos que dicen 13.1, 26.2. Puedo decirte sin duda que nunca habrán etiquetas como esa en mi vehículo. El mío se vería más como 0.0 o tocino. He hablado con corredores de maratón que dicen que llega un momento en la carrera en el que llegan al límite, cuando sienten que no pueden más. Parece que este límite se produce entre los 29 y los 34 kilómetros. Personalmente, para mí ese límite sería cuando salga del coche y tan solo piense en correr 42 kilómetros. Pero, en ese punto, cuando todo el interior del corredor quiere rendirse, le duelen las piernas, le arden los pulmones y en lugar de terminar la carrera quieren comerse un Big Mac con patatas fritas, tienen que tomar una decisión. Deciden seguir adelante, correr a pesar del dolor y la fatiga y terminar la carrera. Y eso mismo aplica a nuestra vida cristiana. La vida no siempre es fácil. Seguir a Jesús no significa que no enfrentaremos momentos difíciles. Hay momentos en que queremos rendirnos, queremos tirar la toalla. Nos cansamos, nos desanimamos y a veces incluso nos enojamos un poco con Dios porque la vida no va como pensamos que debería ir. Podemos llegar al límite y sentir ganas de rendirnos, pero debemos seguir adelante. Tenemos que terminar la carrera. Mantenemos la vista puesta en el premio, que no es un trofeo, ni una carta para coser en una chaqueta, ni una calcomanía para pegar en nuestro auto. Nuestro premio es la vida eterna en el cielo. Y ese premio vale cada problema que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, cada dolor que sentimos y cada tentación de rendirnos que superamos. Veamos un ejemplo más que nos da Pablo. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 6 y 7. Pablo usa la imagen de un labrador o un granjero. Yo crecí en una pequeña granja. Teníamos vacas, gallinas, un par de ponis. Teníamos el huerto más grande que jamás había visto. Siempre había trabajo que hacer. Hace 4 años, mi esposa y yo compramos 4 hectáreas en medio de la nada y vuelvo a ser un chico de campo. Me encanta, pero siempre hay trabajo que hacer. Tenemos un huerto y es mucho trabajo, pero si lo descuidamos, la maleza lo invade y no solo se ve fatal, sino que no produce como debería. Y nuestra pequeña granja está rodeada de miles de hectáreas de maíz, frijoles y trigo. Veo a los labradores subiendo y bajando por nuestro camino en tractores y cosechadoras, temprano por la mañana y tarde por la noche. Siempre hay trabajo por hacer. Permítanme sugerir 2 lecciones de esta imagen de un labrador o granjero o agricultor. Una es que como seguidores de Jesús, todos debemos trabajar duro, sembrando semillas con quienes aún no conocen a Jesús, regando esas semillas y cultivando relaciones, ayudando a quienes nos rodean a conocer y seguir a Jesús también. Si no lo hacemos, la maleza definitivamente se apoderará de nosotros. Siempre hay trabajo que hacer. Esa es nuestra misión. Eso es quiénes somos y por qué estamos aquí. Pero esa no es la lección específica que Pablo usa en este contexto. Pablo escribe: el labrador que trabaja duro debe ser el primero en recibir una parte de la cosecha. Pablo prepara al joven Timoteo para el ministerio. Usa una imagen en el versículo 2 que omitimos, que lo llama a enseñar, a ser maestro. Lo que leemos en el versículo 6 sobre un labrador es que el labrador es el primero en recibir su parte de la cosecha. Y eso se conecta con el versículo 2, con el llamado de Timoteo a enseñar. Quienes enseñaban a Timoteo tenían la responsabilidad de cuidarlo física y económicamente. Quien enseña merece ser cuidado. Llevo 47 años en el ministerio y afortunadamente he visto un cambio positivo en la remuneración de los pastores. Cuando comencé, se esperaba que predicaran 50 de los 52 domingos, no tomaran más de 2 semanas de vacaciones, estuvieran disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no se tomaran un domingo libre. Y si llegaba a haber un predicador invitado, su honorario se deducía del salario del predicador. Había una vieja historia que decía que los líderes de la iglesia oraban por su pastor de esta manera: Señor, tú manténlo humilde y nosotros lo mantendremos pobre. Hace varios años, cuando predicaba en Rochester, Illinois, y Jason Price era nuestro ministro de jóvenes, teníamos en la iglesia una señora de 101 años que había sido miembro de la iglesia durante la mayor parte de su vida adulta. Tuve la oportunidad de grabar una entrevista en video con ella y le pregunté cómo era la iglesia cuando empezó a asistir. Me dijo que le pagaban al predicador $15 a la semana, además de pollos y huevos. Le dije que no llamaríamos a eso los buenos tiempos. Eso es lo que veo al interactuar con muchas iglesias y con su personal y equipos de liderazgo. Las iglesias que honran a su personal y lo cuidan financieramente son más saludables, tienden a crecer y el personal parece quedarse más tiempo que la mayoría de las iglesias. Conozco a muy pocos pastores que eligen el ministerio porque esperaban un salario alto, pero merecen ser atendidos. Quizás una mejor oración sea: Señor, tú manténlos humildes. Una mejor oración que: Señor, tú manténlos humildes y nosotros lo mantendremos pobres, sería: Señor, tú encárgate de mantenerlos humildes y nosotros cuidaremos de ellos. En conclusión, vamos a resumir desde el principio. La vida cristiana no siempre es fácil. Seguir a Jesús puede ser difícil y enfrentaremos momentos difíciles. Habrá temporadas de desánimo y decepción de vez en cuando.
Quizás algunos de ustedes estén en esa situación ahora. Quiero animarlos a perseverar. No se rindan, no se den por vencidos. En Isaías 40, 28 al 31 leemos estas palabras. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerzas al cansado y aumenta el rigor del que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo, como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Quizás hoy la idea de elevarse parezca imposible. ¿Está bien? Solo sigue corriendo. Y para algunos la idea de correr, imposible. ¿Está bien? Solo sigue caminando. Y para otros, incluso caminar parece más de lo que pueden soportar. Y está bien, porque tenemos un Dios que te conoce y te ama justo donde estás. Y creo que Él diría, algún día caminarás, y correrás, y te elevarás, pero por ahora solo siéntate conmigo. Está bien, pero no te rindas. Muy bien, usted ha escuchado un mensaje muy potente y muy revelante. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley le invita a que nos visite. Por favor, comuníquese con nosotros que estamos aquí para servirle. Esta iglesia, una vez más, está en Prescott Valley, Arizona. La Iglesia Cristiana Quad Valley o Quad City en Prescott Valley, Arizona. El teléfono es el 928-800-0171, Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Dios me le bendiga ricamente. Bendiciones para usted y toda su familia. Amén.